Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a una transmisión más de EMAS Arquitectos. Esta noche tenemos el gusto de que nos acompañe el arquitecto Óscar Rodríguez Castañeda. Él estudió arquitectura en la Universidad de Anáhuac del Sur en la Ciudad de México. En 1996 representó a la universidad en el Premio Nacional de la Composición Arquitectónica Alberto J. Pani, obteniendo mención honorífica. En el 97 comienza a trabajar en el taller de Teodoro González de León, colaborando en varios proyectos y concursos como Rehabilitación del Zócalo, donde ganaron el tercer lugar, el Museo Constantini en Buenos Aires, el Centro Cultural del Bosque de la Ciudad de México, el Poliforum León, y en esta misma oficina colabora junto con Teodoro González de León y Francisco Serrano en el diseño y construcción de la nueva Embajada de México en Berlín, un magnífico proyecto, vale la pena buscarlo. En el año 2000 emigra a Londres, donde realiza la maestría en vivienda y urbanismo de la Architectural Association School of Architecture, y más tarde colabora brevemente en la oficina de Michael Hopkins en la ampliación de la Royal Academy y el plan maestro de la ciudad de Hull en el Reino Unido. Él en el 2001 inicia estudios de doctorado en la Architectural Association con el tema El papel del proyecto urbano en la ciudad contemporánea. Ese mismo año se integra al equipo de diseño de David Chipperfield Architects, teniendo injerencia en proyectos y concursos como la Ciudad de la Justicia en Barcelona y la Biblioteca José Vasconcelos en la Ciudad de México, donde también obtienen el tercer lugar. En el 2004 decide regresar a México para iniciar el despacho TAU. Durante su vida profesional ha impartido en diversos talleres y conferencias, ha participado como profesor de diseño en la Universidad de Anáhuac, en el Campus del Sur y Campus Norte, y la Architectural Association en la Universidad Iberoamericana. En el 2012 obtiene la medalla de liderazgo Anáhuac por su destacada trayectoria profesional, su formación académica de excelencia y por los singulares valores que impregnan de trascendencia su vida otorgada por su alma mater. La verdad es que hay sin fin de proyectos y reconocimientos. Óscar, bienvenido. Es un gusto tenerte con nosotros y pues te dejo aquí con este foro maravilloso que espera escucharte. Hola Ezra, muchas gracias por la invitación y la introducción. Dicen por ahí que luego es más importante uno por sus fracasos que por todos los éxitos, pero bueno, normalmente en estas cosas se ponen algunos de los éxitos que normalmente vienen después de algún fracaso. Es como me dijo un amigo una vez, me dijo, no lo hacemos para que nos aplaudan, pero qué bonito se siente cuando nos lo dicen. Muchas gracias. Sí, pues bueno, bienvenidos a todos. Cuesta trabajo no verlos, pero bueno, pues ojalá haya mucha gente interesada en la plática del día de hoy. Y hemos preparado una plática que se llama La colaboración en la arquitectura. ¿Por qué? Pues el tema es un tema que en nuestra oficina, con Jaime Brambila, que es mi socio, pues siempre ha sido un tema recurrente, ¿no? Y es un tema además buscado, ¿no? No es una casualidad, sino siempre hemos pensado que la colaboración hace mejores proyectos. Entonces, bueno, voy a arrancarme, más o menos estaré enseñándoles una presentación de unas 50 slides. Deberá de tomarme unos 40-45 minutos. Por lo visto en el formato hablo y hablo durante los 40 minutos y después ustedes hacen preguntas. A mí me hubiera gustado aprovechar digamos, estas plataformas para hacerlo un poquito más dinámica, pero bueno, vamos a tratar de no aburrirlos y bueno, no sé si en algún momento alguien tiene una urgencia de preguntar, ahí se le escriben a Ezra y Ezra interrúmpeme cuando haga falta, ¿no? Aquí estaremos al pendiente y sí se siente un poquito raro, debo decirlo, estar hablando frente a la pantalla, pero sí tenemos mucha gente en Facebook. En un ratito, si quieres, te lo actualizo. A todo dar, qué padre. Pues bueno, vamos a arrancarnos. TAU es un despacho que empezó en el año 2004. Se llama Taller Abierto de Arquitectura y Urbanismo. Ahorita más adelante
voy a detener un poquito en la historia de la oficina. Primero que nada quiero meterme al tema de la plática, que es la colaboración, y un poquito adelante platicamos un tanto de las razones de Tao, por qué existimos, cómo nos formamos, cómo estamos haciéndole para sobrevivir a estas épocas difíciles que nos están tocando vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues arrancamos ahí, damos un anuncio, tao.mx es nuestra página de Instagram, por si no nos siguen, ojalá nos sigan. Hemos tratado de hacer cierta comunidad con nuestros seguidores, nos gusta mucho contestar, platicar y bueno, ser parte de la comunidad esta de Instagram, que creemos que es importante. Bueno, colaboración entendida como el trabajo hecho conjuntamente con otras personas o con otras disciplinas también, ¿no? En Tao a nosotros nunca nos ha gustado, hemos creído en el trabajo individual, ¿no? Nos gusta siempre trabajar en colaboración y tratamos de eliminar incluso en el nombre del despacho nombres de personas, pero nunca hemos pensado, nunca hemos creído en la autoría individual de los proyectos, ¿no? Siempre pensamos que la arquitectura, y bueno, en este caso hacemos mucho diseño urbano y hacemos algo de entorno natural, sobre todo en esas escalas requiere de trabajos interdisciplinarios, de colaboración, y que difícilmente pues, una persona los puede hacer, ¿no? Al menos uno que no es genio, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de eso, nosotros no creamos por inspiración, ¿no? Sino que tratamos de hacer es, digamos, a través del trabajo, del diálogo, vamos descubriendo e interpretando, ¿no? A la vez de ir investigando, preguntándole al proyecto y experimentando, ¿no? Entonces, prácticamente lo que tratamos de hacer siempre es no hacer, digamos, no hacer lo mismo. Por supuesto que empiezas a generar, dentro del proceso de diseño, empiezas a generar un lenguaje, ¿no? Pero siempre tratamos de que no se note, digamos, ¿no? Hay algunos temas que nos interesan, por ejemplo, el uso de la bóveda o del arco que hemos estado investigando desde hace varios años. Hemos logrado hacer algunos proyectos utilizando este elemento milenario y eso, bueno, a veces, digamos, cambia, el tema no cambia, pero cambia el material o cambia con quién lo hacemos, porque, como les digo, colaboramos no solo al interior de la oficina, sino con otros despachos, ¿no? Entonces, pues aquí está esta como diferenciación entre la iluminación divina y el genio creativo contra herramientas de trabajo y procesos de diseño. Y bueno, esta palabra muy importante, comunicación con el equipo y colaboración, siempre en colaboración. Y entonces, bueno, pues colaboramos también como parte de la búsqueda de nuevas ideas o maneras de hacer, ¿no? Lo que les decía hace un momento, este tema de buscar, a veces aprender a usar un nuevo material, ¿no? O un material muy viejo, pero que nosotros nunca lo hemos utilizado, ¿no? Como por ejemplo, el concreto es un material que yo llevo ya muchos años trabajando con él, desde que trabajaba con Teodoro y con Pancho Serrano, y bueno, pues cada año hemos ido aprendiendo algo sobre el concreto, ¿no? Entonces, ese es un proceso que ya lleva más de 20 años de ir aprendiendo a utilizar este material. Ahorita estamos trabajando mucho con tabique, que nunca hemos hecho nada en tabique, entonces pues otra vez, ¿no? Aprender. Y realmente creemos también en no inventar nada, ¿no? Sino nada más como confirmar las maneras y los usos de estos materiales, ¿no? De estas formas también, ¿no? No creemos que estamos inventando, sino tal vez reinterpretando, ¿no? Hacemos mucho caso a la historia, ¿no? Entonces, la investigación se vuelve importante porque hay que ir a ver qué han hecho otros para poder aprender y hacerlo uno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos ámbitos o escalas donde hemos encontrado la posibilidad de colaboración? Y les decía, hay estos dos círculos, ¿no? El primero, el del lado derecho, pues es a partir de la investigación, de la construcción, de la intervención al interior de la oficina, donde hemos empezado a encontrar cómo funcionar, ¿no? Y una de las cosas que creemos y pues, tratamos de aplicar al máximo, hay veces que no se puede, pero
es esta idea de que no hay jerarquías dentro de la oficina, ¿no? Todos somos iguales. Ahorita no estoy yo aquí en la oficina, estoy en mi casa, pero la oficina es prácticamente una mesa larga donde todos nos sentamos y ahí trabajamos todo el día, ¿no? Hay una sala de juntas donde a veces se tiene que hacer una junta con un grupo menor y no molestar a los demás, pero realmente no hay, digamos, no hay como un lugar mejor que otro, ¿no? Entonces, desde ese punto, pues creemos que el sentirnos todos iguales dentro de la oficina permite la colaboración, porque entonces, pues quien sea, aunque sea alguien que va llegando, o un joven estudiante, o un recién egresado, o alguien con mucha experiencia, pues se siente igual, ¿no? Todos tenemos la misma silla, todos tenemos la misma lámpara, ¿no? Entonces, hablamos entre nosotros al mismo nivel y eso permite la colaboración. Hay cosas muy padres porque a veces la inexperiencia de los jóvenes ayuda a la creatividad de los que sí tienen, de los experimentados, ¿no? Entonces eso creemos que genera un ambiente pues, muy positivo para la creación arquitectónica, ¿no? Y ahí hay una cosa importante, ¿no? El no tener jerarquías no significa que haya una dirección o que haya un liderazgo, ¿no? A mí me ha tocado durante estos casi 15 años que tenemos, 16 ya tiene la oficina, 16 años que tiene la oficina, liderar el proyecto de Tau, pero eso no significa que yo soy, digamos, yo voy dirigiendo. Sin embargo, dentro de la oficina, pues hay quien está encargado del taller, hay quien está encargado de nuevos proyectos, hay quien echa a andar, digamos, las primeras fases de los proyectos, hay otros más especializados en desarrollar ejecutivos. Entonces, tratamos de que todas las personas cuando entran a la oficina, digo, a partir de la entrevista y a partir de trabajar unos cuantos meses, vamos descubriendo como para que somos mejores, ¿no? Y entonces nos vamos, digamos, dedicando más a esos temas, cada persona, y aunque todos, digamos, somos arquitectos, urbanistas o diseñadores, siempre tenemos una actividad extra en la oficina, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que es más administrativo, hay alguien que sabe más de construcción, hay alguien que sabe mucho de diseño gráfico, etc. Entonces, más o menos así nos organizamos al interior de la oficina. Eso también nos permite no ser una oficina muy grande. Somos entre 10 y 15 siempre. Ahorita somos creo que 14 personas o 15. Cosa rara, durante la pandemia crecimos un poquito. Y hay veces que hemos sido 6, ¿no? Entonces tenemos digamos, cambia dependiendo de la cantidad de proyectos que haya, ¿no? Y las escalas de colaboración que les platicaba, bueno, pues están digamos, esta parte de en medio de los proyectos de arquitectura, que pues, un despacho de arquitectura es lo que normalmente hace, pero digamos que tanto Jaime como yo, como dijo hace un momento, reestudiamos diseño urbano y hemos ido encontrando un muy buen nicho de proyectos para trabajar en ellos y dentro del diseño urbano específicamente hay el que no colabora muere, ¿no? Es una cosa que no puedes no hacer, ¿no? Entonces, digamos, aunque empezamos haciendo proyectos de arquitectura, cuando pudimos brincar al tema de planes maestros, entorno natural y diseño urbano, bueno, pues el tema de la colaboración en la oficina creció muchísimo, ¿no? Incluso también en escalas menores como de diseño de productos, también colaboramos. Por ejemplo, hay un proyecto que hicimos con una diseñadora industrial que de repente uno cree que hacer un objeto debe ser fácil si pudiste hacer un edificio en concreto, pero pues no, es un proceso completamente distinto, que tiene unos tiempos diferentes, ¿no? Unos detalles diferentes. Entonces, es importante trabajar interdisciplinariamente en términos de poder colaborar con alguien más para poder llegar a un buen destino. Al famoso delivery que dicen en inglés, ¿no? Les voy a platicar muy brevemente la historia de Tau. La platico porque no somos una oficina que, digamos, nos dediquemos a publicitarnos mucho, ¿no? Nos gusta mucho trabajar más en silencio que de manera ruidosa. Y entonces, bueno, como les dijo Ezra, trabajé en México del 97 al año 2000 con Teodoro González de León y con Francisco Serrano.
y yo llevaba el proyecto de la Embajada de México en Berlín. Es un proyecto que me tocó llevar desde el concurso. Después tuve la fortuna de ser el escogido para llevar la obra y además la obra pues allá, ¿no? Había que estar yendo a Berlín. Pues fue una época de muchísimo crecimiento, ¿no? Personal y profesional. Yo estaba muy chavo, tenía 22 años bueno, pues seguramente no era tan güey, pero sobre todo hablaba inglés, que era algo importante en esa época. Hoy todo el mundo habla inglés, en aquellas épocas por lo visto no todo el mundo lo hacía. Y eso a mí me ayudó y me empujó mucho a hacerme cargo de este proyecto. Nos hacíamos cargo del proyecto desde México y luego me iba, ya cuando empezó la obra, me tocaba viajar a Berlín y me pasaba un par de semanas del mes durante como unos 11 meses. Y eso a mí me abrió, digamos, la idea y la cosquillita de irme a estudiar fuera. Entonces, gané una beca del CONACYT y me pude ir a estudiar a Londres mientras terminábamos la Embajada de Berlín. Entonces, pues, estaba yo en la grande, estaba estudiando becado en la Architectural Association y luego además estaba pues, construyendo la embajada. Entonces, era muy padre porque de repente el lunes iba a clase, martes y de repente el miércoles me iba a Berlín, me quedaba un par de días, revisaba cosas, regresaba y así fue el proceso final, digamos, al menos los últimos 4 meses, 5 meses de obra. Pues fue muy padre, la verdad es que son de los procesos que a mí como menos me pusieron una semillita digamos que ahora en estos años hemos podido cultivar, ¿no? De ahí estuvimos en Londres esos 4 años. Después de terminar la embajada y la maestría, decidimos quedarnos mi esposa y yo a seguir estudiando. Yo empecé el doctorado y ella estudiaba una maestría en arte. Y yo creo que hicimos una cosa que también, pues fue como la segunda semillita para que Tao existiera, ¿no? Y fue trabajar con David Chipperfield. Con David Chipperfield trabajé 1 año y medio nada más, pero fue un año y medio muy intenso donde me hice cargo de un proyecto. Bueno, me hice cargo dentro del despacho de Chipperfield porque era un proyecto en colaboración con una oficina española. Estamos haciendo la Ciudad de la Justicia en Barcelona y entonces también pues era un poquito como el mismo ritmo, ¿no? Trabajar en la oficina de Londres y volar cada lunes a Barcelona a otra oficina, estar unos días, regresar. Y es un ritmo que, bueno, ahora aquí en México lo hacemos, pero allá era como un ritmo muy, digamos, muy constante y medio salvaje, ¿no? Horas largas de trabajo, también estaba yo más chavo y entonces pues, estás dispuesto a lo que sea, ¿no? Entonces, empecé con eso, después cuando ya el proyecto estaba listo para que lo siguieran desarrollando en Barcelona, abrimos una celulita para hacer proyectos en el despacho, en proyectos en Latinoamérica, y hicimos el proyecto de la Biblioteca Vasconcelos, el que ganó Alberto Calachi. Nosotros quedamos pues no sé, al menos en los primeros 3, y la idea original era que cuando ganáramos el concurso yo me iba a venir acá a México a abrir la oficina de Chipre. Entonces, preparé todo para eso y a la hora no ganamos y yo ya tenía un pie fuera de Londres, ¿no? Entonces, pues llegó el momento adelantado de empezar con la oficina. Entonces, en 2003 finales de 2003 regreso a México, a seguir también con los estudios de doctorado, a escribir la tesis. Y muy pronto a mi regreso empiezo a encontrar la posibilidad de tener trabajo aquí. Y entonces decido en un principio abrir la oficina solo. A Jaime Brambila, mi socio, lo había conocido yo allá en Londres. Y él cuando yo me quedé en Londres a estudiar, él se va a España a trabajar. Y bueno, el acuerdo era que el que regresara primero a México y abriera despacho le hablaba al otro y nos juntábamos en algún momento. Entonces, yo estuve como 1 año solo y después Jaime se regresó de España y por ahí del 2005 arrancamos juntos. Llevamos 15 años trabajando, haciendo una bola de proyectos. Y entonces, bueno, decidimos abrir Tao y la palabra creo que más importante y la que no se entiende mucho es abierto, ¿no? Es taller abierto de arquitectura y urbanismo. Y la palabra abierto tiene que ver con el tema de la colaboración, ¿no? Nosotros decidimos, no tener, digamos, un nombre de autor, ¿no? Sino tener
esta palabra medio rara, luego es difícil, hay veces que nos dicen TW, hay veces que nos dicen AU, hay veces que nos dicen TAU. Nosotros le decimos TAU, la verdad es que no tiene manera de pronunciarse, es el Taller Abierto de Arquitectura y Urbanismo, pero se vuelve un nombre muy largo, entonces ha sido un lío el tema, pero bueno, pues así se llama la oficina. Y la palabra abierto, como les decía, es muy importante porque siempre hemos estado abiertos a la posibilidad de colaborar con otros arquitectos, con otros despachos de arquitectura. A veces nos ha tocado colaborar con despachos más importantes que nosotros, más grandes, ¿no? Con otra presencia. Y a veces al revés, a veces buscamos colaborar con despachos más jóvenes, más chicos. Y a veces nos sale bien, a veces no. Siempre aprendemos de los demás. Yo siempre espero también que ellos aprendan de nosotros. Y bueno, pues esta oficina, como les digo, la empezamos desde entonces y hemos tratado de combinar también no solamente la práctica profesional dentro de TAU, sino también la práctica docente fuera de la oficina. Yo he estado dando clases en varias universidades, pero llevo ya desde el 2013 dando clases en la Ibero y ahorita dirijo junto con Benjamín Romano, con Diego Ricalde, con Javier Valladares y Mercedes Landa, dirigimos la cátedra integral en la Ibero, que es una cátedra de noveno y décimo semestre, que pues es como la cátedra de trabajo terminal, ¿no? Entonces, tratamos de hacer temas de interés de los 5 profesores y trabajamos, digamos, mucho a nivel ciudad, a nivel de la Cuenca de México, cosa que también en TAU son escalas que nos interesan mucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar. Les voy a ir enseñando algunas imágenes, no les voy a enseñar ningún proyecto, digamos, de A a Z, sino van a ir apareciendo imágenes del trabajo de la oficina. Voy a ir haciéndole referencia con quién lo hemos hecho, por qué, cuáles han sido los resultados, a veces unos mejores que otros. Muchos concursos, casi siempre que hacemos un concurso decidimos no hacerlo solos, por lo general invitamos a otra oficina. Esta es una manera también, digamos, que nos permite hacer concursos. Como ustedes saben, hacer un concurso es caro y en algún momento, digamos, cuando la oficina estaba en un crecimiento fuerte de 2004-2008, siempre podíamos separar algo de dinero para hacer concursos durante el año. Después vino la crisis del 2008 y pues ya no tenemos dinero para hacer concursos. Entonces, una manera en donde encontramos para poder seguirlos haciendo pues fue colaborar con otras oficinas y digamos pues dividir gastos y ir para adelante, ¿no? Cosa que yo creo que hoy que empieza hoy que estamos en esta época de pandemia, pues son maneras con las cuales podemos seguir trabajando, ¿no? O sea, seguir existiendo de alguna manera, ¿no? Estos son de los primeros proyectos que hicimos en la oficina. Como van a ver, empezamos trabajando con una escala muy chica, digamos, como la escala de la casa, ¿no? Estas eran, bueno, ahí se ven 2 casas, era un proyecto de 4 casas que tenía otra parte en la maqueta que no se ve aquí, en Chihuahua. Mi familia es de Chihuahua y bueno, recién regresado de Londres, pues realmente no conocía yo mucha gente, entonces empezamos a hacer trabajos, digamos, como más para la familia, buscando nueva clientela. Y pronto empezó a moverse esto rápido, ¿no? O sea, esta casa es una casa en Contadero, aquí en Coajimalpa, y era una casa que pues investigaba cómo, digamos, trabajar con células para ir las células de espacios, digamos, sueltos, que después íbamos juntando y generando estas formas, ¿no? Y este es un proyecto que a nosotros nos gusta mucho, que además no pasó, y era una ampliación de una casa en Bosques de las Lomas. Que, digamos, la casa existente es todo lo negro, ¿no? Y lo nuevo era esta pieza, ¿no? Que era una pieza nada más como conectora, que hacía que la casa, digamos, funcionara exactamente al revés de cómo funcionaba, viendo a un jardín que le habían dado como la espalda. Entonces, a partir de todos estos pasillos y terrazas, generábamos esa nueva como pues, conexión con la casa, ¿no? Son proyectos que, como ven, eran proyectos chiquititos que hacíamos o sea, una oficina de 2 personas, 3 personas en aquel momento. Y después empezamos a tener algunas condiciones ya como para realmente no solamente hacer el proyecto, sino construir la casa.
Y esta fue una casa que hicimos en Tecamachalco, que pongo esta imagen porque un poquito la idea de la casa, y esta fue la imagen que le enseñamos a los clientes en la primera presentación. A veces utilizamos otras cosas distintas, digamos, al dibujo, a las maquetas, para poder expresar o explicar lo que queremos venderle a alguien, ¿no? En este caso era una casa de doble piso, de 2 pisos, digamos, en donde queríamos tener una parte muy sólida en la parte de abajo y en la parte de arriba una piececita que se notara casi como que estaba flotando sobre el espacio, ¿no? Y esta era la casa, era una casa que toda la parte café aquí que se ve en la maqueta era piedra brasa, completita, pisos y paredes, pisos y muros y estas piezas de muros dobles que tenían algo de programa. Y luego encima se postaba el segundo piso, que eran las recámaras prácticamente, con una escalera que llegaba a la planta baja, pero no tocaba la planta baja, el último escalón, digamos, no tenía peralte, quedaba como flotando. Y este fue nuestro primer proyecto que construimos. Y después empezamos a hacer algunos otros proyectos, digamos, un poquito más grandes, pero siempre dentro del ámbito de la casa, de la vivienda. Hemos hecho mucha vivienda social también, que creo que no vamos a enseñar gran cosa, pero bueno, es una casa que estamos en espera de arrancar en Valle de Bravo. Es una casa que tiene una vista increíble al lago, entonces entras tú por una zona completamente ciega, una callecita arriba de la montaña, y la idea es que vas descubriendo el espacio, entras por esta escalera que se ve aquí arriba, y desde ahí, si no te acercas a este mirador que caminas en esta zona, pues no ves el lago. Si te lo pasas, bajas por la escalera y hasta que entras a la casa, que este espacio del lado derecho es como el gran ventanal de la sala y la cocina, comedor, que te dejan ver el lago, ¿no? Ahí más o menos se ve esa entrada que les digo del mirador, y si no entras al mirador, te bajas y entras a la casa. Aquí empezamos a investigar igual algunas líneas, digamos, la volumetría de la casa surge un poquito a partir de las líneas topográficas, ¿no? de las curvas y niveles, y eso nos iba generando una casa que no fuera, digamos, simplemente una casa terrazada, sino que estos giros nos lograban, digamos, estos espacios abiertos como el mirador o como el patio de abajo, etc. Después empezamos a trabajar en colaboración con el IMCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad, y pues cambiamos de escala completamente, ¿no? Empezamos a trabajar en esta escala como del país, de México completito. Nos encargaron un análisis de 100 ciudades. Había que analizar las 100 ciudades más pobladas del país, y son ciudades que, digamos, de las 100 casi todas tienen 100,000 habitantes, creo que hay 3 que no. Y aquí esta imagen es como la tabla de los elementos, ¿no? Son las 100 ciudades que están acomodadas en orden alfabético, todas a la misma escala, son todas las manchas urbanas secundarias, primarias y secundarias de cada ciudad. Como se pueden dar cuenta ahí en la imagen del lado izquierdo abajo está el Valle de la Cuenca de México, digamos, aquí en la parte central, pero abajo de la imagen, ¿no? Por ahí se ve Monterrey, Acapulco es la primeritita, entonces te das cuenta de cómo. Y a partir de este análisis empezamos a hacer mucho análisis de forma de las ciudades y cómo, digamos, la forma de las ciudades afecta a la manera en que las vivimos, ¿no? Cómo afectan al bienestar de los habitantes, cómo, digamos, qué tan cierto es el tema de la ciudad compacta, ¿no? De la ciudad policéntrica. Entonces empezamos a analizar un montón de cosas sobre la ciudad, y esto nos abrió la puerta a hacer algunas cosas para Fonatur, para Infonavit. Y bueno, esta es una gráfica que analiza densidades, ¿no? Densidades dentro de las manchas primarias y dentro de las manchas secundarias. Aquí muy rápido podías revisar una ciudad y ver dónde vive la gente, si vive más en la periferia, en el centro, etc. Y después empezamos a hacer muchos proyectos urbanos, la mayoría fuera de la Ciudad de México. Este es en Guadalajara. Este es un proyecto de reuso, de reutilización de tierra. Es una zona completamente industrial que está entre 2 parques, el González Gallo y el otro, no sé cómo se llama. Y tienes terrenos muy grandes porque era una zona industrial. Lo que pasa es que es una zona industrial en desuso, entonces
había una asociación que andaba comprando estos terrenos y querían ver cómo podían armar, digamos, como este nuevo pedazo de ciudad, que era muy interesante porque aunque era una zona industrial, pues es una zona que se quedó muy céntrica, ¿no? En Guadalajara, y entonces en lugar de seguir buscando cómo encontrar terrenos grandes en las afueras, aquí estaba muy padre el proyecto porque era hacer un nuevo proyecto interurbano, ¿no? En una zona altamente equipada, con muy buena conectividad y accesibilidad al resto de la ciudad, pero había que reutilizar terrenos, ¿no? Eso quería, pues, había que quitar fábricas, cosas que estaban en desuso. Hay una vía de tren aquí cercana, ¿no? Y eso nos permitía, digamos, empezar a hacer proyectos como de grande escala. Este es el proyecto más grande en que hemos participado, es un proyecto para una ciudad como del tamaño de Aguascalientes, cerca de Guadalajara, en una zona que se llama Zapotlanejo. Esta es la época en que los grandes desarrolladores de vivienda compraban tierra a lo bestia. Aquí tenían como 4,000 hectáreas. Este pedazo que ven aquí no son las 4,000 hectáreas, son bastante menos. Era una idea, digamos, de que ellos querían hacer una ciudad muy rápida, ¿no? Ahorita decía yo, el tamaño de Aguascalientes es una de las ciudades más viejas, de las primeras que se fundaron en México. Bueno, pues ha tomado unos añitos para llegar a ese tamaño, ¿no? Entonces, el pleito que teníamos nosotros con ellos era, oye, a ver, espérate, la ciudad que te estás imaginando no va a pasar toda de un jalón, ¿no? Y teníamos un problema muy grande porque entender la escala en este caso aquí hay como 1,000 y tantas hectáreas, es una cosa muy difícil, ¿no? Porque de repente decían, oye, si ponemos un estadio, pues sí, caben 20 estadios si quieres. O si ponemos un campo de golf, también caben 20 campos de golf, ¿no? Entonces, había que entender y generar una herramienta que nos ayudara a poderles explicar cómo era esa ciudad que nos estábamos imaginando. Si se fijan ahí, bueno, en rojo es el predio, luego eran 2 predios que estaban unidos, o tres dueños, ¿no? Porque eran muchos los predios, pero bueno, eran 3 grandes parcelas. Luego si se nota, ¿no? Espero que se vean bien las imágenes, en gris son digamos, como las vialidades principales, la estructura vial que generaba toda la ciudad. Y al centro, en esta parte de aquí, era una ciudad universitaria que tenía como 5 barrios, digamos, en forma estrella, ¿no? Y luego después estas dobles avenidas eran como las avenidas más densas. Ahí si se fijan hay unas que se nota que tienen los edificios abajo. Y el collage este que ven ustedes está hecho a partir de puras ciudades que ya existen, ¿no? Nada más lo que fuimos buscando era como el grano correcto de la ciudad, y luego lo fuimos insertando. Aquí se dan cuenta, del lado derecho de la foto se ve el estadio de CEU, y parte de la ciudad universitaria sale ahí también. Luego después está en estas cuadras que les decía más densas, son pedazos de Barcelona. Luego todas las partes centrales como de residencial parece que es Portland, Oregon. Y luego también íbamos tratando de enseñarles cómo, conforme nos íbamos acercando a la reserva natural que pasa aquí en el río Santiago, pues lo que les decíamos era, vamos a tratar de bajar al máximo la densidad para no darle la torre a reserva, ¿no? Y había pues, una serie de parques, por ahí había un campo de golf que después nos enteramos que era la cosa menos sustentable del mundo, pero bueno, en esas épocas no importaba o no nos importaba tanto. Y bueno, hemos ido aprendiendo también el camino a generar como que estas buenas, acá arriba en la parte alta se ve CEU, perdón. Ahí se ven los frontones y las canchas, ¿no? Y lo que hemos ido haciendo es, digamos, sí, como a través de la prueba y error, pues ir generando experiencia y conocimiento para poder ir dando soluciones a nuestros clientes, ¿no? Y por ejemplo, es una imagen que nos gusta mucho enseñar porque nos tomó de veras varios meses el poder entender la escala del proyecto y además cómo representarla, ¿no? Cómo representarla y cómo venderle al cliente, pues algo que era un lienzo gigantesco, ¿no? Que además un lienzo no vacío, sino con una serie de preexistencia, ¿no? Luego empezamos a hacer para este mismo cliente algunas piezas de arquitectura religiosa. Esta es una capillita que daba justamente a la zona esta del río Santiago.
Y aquí empezamos con este proyecto arrancamos esta investigación que les decíamos acerca de bóvedas y de arcos, ¿no? En este caso es una pieza cuadrada que tiene una bóveda doble adentro, que va en ambos sentidos, y tenía la intención de tener todo el techo forrado de hoja de oro para reflejar pues todo el paisaje, ¿no? Dentro de la misma capilla. Tenía un espejo de agua que te ayudaba, digamos, como separar el edificio medio abierto, ¿no? Tenía, en un principio, la primera iba sin cristal, era toda abierta. Después nos dimos cuenta que hacía un viento bravísimo en las tardes, entonces decidimos ponerle esa cortina de cristal. Muchos de estos proyectos no están hechos, ¿no? Muchos fueron quedando en el camino. Ese que acabo de enseñarles fue víctima de la crisis del 2008. Y bueno, no nada más el proyecto, sino la misma compañía para la que trabajamos, ¿no? Dejamos de hacer muchos proyectos para ellos, que era Urbi, y pues ese no pasó, ¿no? Este es un concurso en Tijuana, de un centro de artes, un concurso que a mí me gustó mucho, que llevó Jaime, y era una idea de generar un pórtico que fuera recorriendo todas las distintas escuelas de arte y fuera donde no había programa, siempre insertábamos un patio, ¿no? Esa era un poco la regla del proyecto. Estaba dentro de un parque y este era es un concurso que hicimos, que no ganamos, pero que al final del día, a veces hay muchas cosas que no pasan y que marcan una pauta en la oficina que después uno regresa a ellos y en algún momento pues alguna de estas ideas se retoma y se hace, ¿no? Aquí empieza la colaboración entre oficinas muy fuerte. Y esto es a partir de una llamada que recibo yo de Teodoro González de León. Yo había trabajado con él de 2007 de 97 al 2000, después me fui a todo Lajo, luego regresé, me puse a la orden de mis ex jefes, eran digamos, de las personas conocidas que tenía, ¿no? Tanto Teodoro como Serrano. Y Teodoro me habla un día y me dice, oye, tengo un concurso, pero yo no lo puedo hacer, no tengo tiempo de hacerlo en la oficina, ¿te gustaría hacerlo a ti? Y lo hacemos junto en colaboración. Le dije, encantado de la vida, ¿no? Era una gran oportunidad y era un proyecto que le llamaban La Ciudad de las Artes, un nombre medio sangrón y pretencioso en Querétaro. Y bueno, efectivamente hicimos el concurso y lo ganamos, era un teatro y un centro de convenciones. Y fue un proyecto muy, muy complicado porque después nos lo quitaron y solamente hicimos el centro de convenciones. El teatro no lo hicimos, lo hizo otro arquitecto que no había sido el ganador. Tuvimos un pleito horroroso con las autoridades y bueno, aún así tuvimos como una buena experiencia trabajando en este proyecto porque además se construyó. Y bueno, aquí algunas imágenes de los interiores. Obviamente trabajamos en concreto y era concreto blanco, el estilo, con digamos, el acabado que Teodoro utilizaba, que era este concreto cincelado, ¿no? Que yo había utilizado en Berlín cuando hicimos la embajada. Y entonces, bueno, aquí el proyecto pues tenía como una serie de cosas como el uso del concreto y estas formas medio caprichosas que eran, digamos, como una ola que te hacía el lobby o el vestíbulo principal del centro de convención. Aquí algunas fotos de la obra. Nosotros nos encanta la obra, no construimos directamente. Por lo general estos proyectos grandotes pues no dan los despachitos como el nuestro para ser el constructor. Entonces normalmente siempre hay una compañía grandota detrás. Y bueno, pues aprovechamos siempre para hacer nosotros una de las condiciones que ponemos es la dirección arquitectónica en obra para poder participar en las obras y poder pues, dirigir los proyectos y que lleguen a buen fin, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues ahí se ven los precolados, que aprendimos un montón sobre ello. Perdón que me regrese la imagen. Trae tiempo la presentación, ya me sigo. Y bueno, aquí aprendimos un montón de cosas sobre cómo hacer precolados que después hemos utilizado en otras obras. Luego este es un proyecto de un club que se llama La Loma, que es un concurso que hicimos con Fernando Donís, que tiene una oficina que se llama Donís. Es una oficina México-holandesa y él estaba regresando a México y entonces nos juntamos para hacer este proyecto. No lo ganamos, era un concurso muy padre es un club en Querétaro que se llama La Loma, que el
que sí existe, bueno, sí existe pero digamos, en aquel momento el original está en San Luis y no ganamos el concurso, no me acuerdo quién lo ganó, pero bueno, un proyecto que nos gusta mucho, sobre todo otra vez por haber tenido esta posibilidad de colaborar con otro despacho y con un buen resultado, ¿no? Aquí se ve la parte de abajo de la imagen, es el club que tiene este gran un cuadrado que es otra vez un pórtico, similar a aquella idea de la Escuela de Artes en Tijuana, y después tenía una serie de edificios de vivienda que tenían un parque al centro. Y este es un proyecto que hicimos con Ulises de Taller 24. Aquí Ulises había trabajado con nosotros y después se fue a abrir su oficina y salió este proyectito en la Merced. Y era un proyecto muy rápido que se hizo en un fin de semana y queríamos encontrar, digamos, una idea para darle identidad a la Merced. Y de manera muy radical lo que sugerimos fue pintar toda la Merced de amarillo, ¿no? Que todo fuera de un mismo color, con la idea que lo vieras como cuando vienes en el avión, que si vienes sobrevolando la ciudad y hay algún mercado sobre ruedas, ves como una calle rosa. Pues aquí la idea era que vieras una calle amarilla, ¿no? O una zona de la ciudad amarilla y de repente dijeras, pues, ¿qué hay ahí? ¿No? Y de alguna manera lo que buscábamos era dar, pues sí, como generar un destino rápidamente, ¿no? Que hasta desde el aire pudieras decir, ahí hay algo distinto, quiero ir a conocerlo, o que cuando estuvieras en la Merced tu feeling fuera ¿no? O sea, aquí obviamente todo lo que no es amarillo le quitamos el color, que son las frutas y las personas, y todo lo demás, la idea era que era amarillo. Son ideas, digamos, de concurso, ¿no? Al final del día, no necesariamente si hubiéramos ganado te vas a salir con la tuya, que todo se pinte de amarillo, pero digamos, la idea, creemos luego en los concursos, pues hay que dar una idea fuerte, ¿no? Que llame la atención y que después pueda a lo mejor generar un diálogo y después, bueno, pues platicar si hubiéramos ganado, pues platicar con las autoridades, con los habitantes, con los usuarios, etcétera, ¿no? Y poder llegar a una idea igual de fuerte, ¿no? Después tuvimos la oportunidad de hacer un consorcio para el concurso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el que ganó Norman Foster y Fernando Romero. Nosotros nos asociamos con Teodoro González de León, con Alberto Kalach y con Fentres, que es un despacho americano experto en aeropuertos. Y fue toda una experiencia haber hecho este concurso. Sabíamos que había pocas posibilidades de ganar y sin embargo decidimos entrar. Teodoro y Alberto habían trabajado durante mucho tiempo con el tema del lago y del aeropuerto y entonces, bueno, a mí me invitaron y fuimos, digamos, a trabajar parte, digamos, como TAU. Y en este caso, digamos, la colaboración, uno siempre encuentra su lugar, ¿no? Y en este caso, digamos, yo fungí más como coordinador entre todos los despachos, ¿no? Cada despacho hacía ciertas cosas y bueno, pues fue una etapa de, no sé, fueron como 2 o 3 meses, la verdad que muy interesante, con sus altibajos, ¿no? Había veces muy complicadas. Tienes caracteres distintos, ¿no? La gente a veces tiene unos más geniosos que otros, entonces, bueno, pues fuimos aprendiendo digamos, como a domarnos entre todos y lograr tener un proyecto al final, ¿no? Que no otra vez no ganó. Nosotros tenemos un ratio como de 10-1, ¿no? De 10 proyectos que hacemos, ganamos, lo cual no está tan malo para que no se desanimen. Y después, bueno, hemos hecho, a partir de esas colaboraciones que empezamos a hacer con Teodoro, empezamos a colaborar con muchas oficinas y sobre todo, no está en orden esto, después dejé Jumex para el final, pero después de trabajar en Jumex nos buscaron de OCESA para ver si nos interesaba colaborar con un despacho de ingeniería y arquitectura alemán que se llama Tilke, que son expertos en hacer las pistas para Fórmula 1, ¿no? Iban las pistas y los edificios de los pits y todas estas cosas. Entonces, nos invitaron, un proyecto muy complejo porque había que teníamos un año para hacer el proyecto y la obra, ¿no? Era un tiempo cortísimo. Entonces había que encontrar pues, una arquitectura que se pudiera realizar en ese tiempo, ¿no? Digamos, a diferencia de Jumex,
Comex era un proyecto que tuvo todo el tiempo del mundo para realizarlo y pues tenía un tiempo limitado, ¿no? O sea, había que estar listo el 30 de noviembre del 2015 para que pudiera haber carrera. Y pues sí, terminamos a 5 para las 12. Este es uno de los días más felices de mi vida porque un par de días antes pensábamos que no le íbamos a hacer, ¿no? Aquí ya estaba a punto de arrancar la carrera. No un par de días porque siempre están los entrenamientos, pero una semana antes estábamos muy nerviosos de muchas cosas que faltaban y la verdad es que bueno, se logró muy bien. Y fue un proyecto, digamos que en su arquitectura no es algo, pues digamos, como que pueda ganarse un premio, pero digamos en términos de programa funciona muy bien y el día del evento el lugar luce majestuoso, ¿no? Todo el glamour de los coches, los colores, la gente, etcétera. Y después nos invitaron ahí mismo a hacer el diseño de los run-offs, que son las áreas de seguridad de la pista. Este era el diseño original, no acabaron por pintar todo, pintaron solamente parte de las heces. Ahí se ve una foto de la televisión cuando Vettel se dio en la torre ahí, y bueno, ahí se ve este trazo que tenía que ver como con un listón verde, blanco y rojo que se iba moviendo a lo largo de la pista y iba encontrando distintos puntos y como que se iba volteando y por eso cambiaban los tonos de colores. Entonces, también, digamos, de repente te das cuenta que en el despacho pues no hacemos únicamente arquitectura, sino de repente ¿cómo se dice? Gráfico, ¿no? O este tipo como de murales que pues, quién sabe como en qué cae, ¿no? Es una escalota, pero al final del día pues, es un dibujo, ¿no? Es un dibujo que después no tienes que ampliar mucho y terminar en esto, pero hacemos mucho de estas cosas, nos gusta mucho el tema gráfico, ¿no? Nos gusta mucho siempre estar pensando en cómo representar algo. Y bueno, a partir de ahí tuvimos oportunidad de hacer este proyecto. Y después empezamos a hacer, este es otro concurso que nos gusta mucho, que combina varias cosas. Este es post-Jumex, ya habíamos aprendido a utilizar el mármol, que era un proyecto que nunca, digo, un material que nunca habíamos trabajado y que en Jumex aprendimos a trabajar con él, creo que de manera muy correcta, ¿no? Entonces, este es un proyecto de una catedral en Querétaro, que hicimos hace un par de años. Era otra vez, siempre uno retoma cosas de lo que ya hicimos, ¿no? Y otra vez estamos como esta investigación de la bóveda y el arco. Y ahí, por ejemplo, retomamos la idea de estos plafones dorados, ¿no? Pero aquí sí lo que preparamos fue una propuesta de una iglesia completamente abierta, ¿no? Y tenía que ver el tema de abierto, no nada más con que entrara el viento, ¿no? Sino abierto también como a la comunidad, al público, como que el día que fuimos a presentarle el proyecto al obispo, me parece, hablábamos pues, de esta idea de una nueva iglesia que estuviera realmente abierta y dejara de ser, digamos, como un sitio medio oscuro y medio que no se sabe qué pasa, digamos, como institución dentro de ella, ¿no? Entonces, era un proyecto que la catedral realmente, bueno, la nave de la iglesia es este rectángulo que se ve abajo, pero la catedral realmente era todo, ¿no? El atrio, los salones de clase, un parque, todas las azoteas eran completamente verdes. Alrededor de esta zona está en la zona nueva de Querétaro, que están construyendo edificios muy altos. Entonces, el tema de la quinta fachada pues, era muy importante. Entonces, todo está jardinado y tiene una serie de estrategias bioclimáticas. Aquí colaboramos con Javier Sánchez Valladares, que es quien dirige el estudio XB y son, digamos, expertos en bioclimatismo. Y había una serie de cosas muy interesantes como para calentar y enfriar el edificio, ¿no? Entonces, a partir de también trabajamos con Javier en otro proyecto que creo que sale aquí adelante. Ahí se ve la escala, los edificios altos están aquí del lado izquierdo, no se ve la imagen. Pero bueno, la idea era que el edificio alto, digamos, viera pues, hacia las azoteas. La única pieza alta era esta torre del campanario. Era, digamos, como lo único que resaltaba. Todo lo demás era muy, muy bajito, de escala monumental, pero chaparrita, ¿no? Y después también, a partir de esto, colaboramos otra vez con Javier Valladares en este concurso que nos invitó el Infonavit en Hidalgo. Estaban haciendo ellos una serie de prototipos de vivienda que están en la parte oscura, digamos, arriba de la foto, digamos, de la maqueta, y estaban haciendo un laboratorio
de agua, energía y otra cosa más, ¿no? Y materiales, eran 3 cosas. Entonces, nosotros propusimos hacer un solo edificio que estaba diferenciado, eran 3 partes, pero generaban un solo edificio. Aquí empezamos a trabajar no solamente con la idea de la bóveda, sino también con tabique y con concreto al mismo tiempo. Aquí se alcanza a ver un poco de estas ideas. Este era un paso, digamos, que te conectaba con las viviendas que están ahí arriba y con un instituto que tenían allá. Y todo este camino te llevaba al pueblo directamente. Entonces, bueno, pues decidimos partir el edificio en 2 para que la gente pasara y convertir esto en el acceso principal del proyecto, ¿no? Después, otra vez, estos cambios de escala. Aquí este es un plan maestro que no en un inicio no lo íbamos a hacer en colaboración con nadie, hasta que surgió la idea de que toda esta parte que se ve en el centro, que digamos, hay unos manglares estos que se ven acá en el frente de la foto, pero toda la parte central, si se fijan, era un pantano que, digamos, generaron tierra, lo utilizaron de forma agrícola durante mucho tiempo, de hecho, todavía vacas. Y el sueño de esta familia era hacer pues, como un nuevo desarrollo en Coatzacoalcos, en Veracruz. Y empezamos a trabajar con ellos y muy pronto surgió la idea de hacer un campo de golf para todos los habitantes del proyecto, que iba a tener una serie de cosas. Tenía una marina, tenía edificios, digamos, departamentos en varios 8 o 10 niveles y luego tenía vivienda, ¿no? Pero lo que fue interesante de este es, aquí por primera vez empezamos a colaborar con alguien que se dedica, digamos, como al entorno natural, que aunque, como les digo, el campo de golf, aunque parece muy natural, pues no lo es tanto. Y aquí trabajamos con Agustín Pizá, de Pizá Arquitectos. Él fue el diseñador del campo de golf y hizo cosas muy interesantes aquí. Por ejemplo, si se fijan, cada hoyo tiene 2, o sea, cada fairway tiene dos greens, ¿no? Entonces, es un campo de 18 hoyos, pero con 9 fairways. Le das, digamos, como que le das 2 vueltas con rutas distintas y terminabas tus 18 hoyos. Obviamente no es un campo como para que venga a jugar Tiger Woods y hagan un torneo, pero un campo suficientemente divertido para los habitantes del sitio y para algún socio que se metiera. Ahorita Coatzacoalcos tristemente está en una época complicadísima desde hace un par de años con temas de seguridad. Mucha gente se fue de Coatzacoalcos y el proyecto ahorita está en veremos. Y luego, bueno, con la pandemia, pues no se diga, ¿no? Me imagino que está en una época más difícil todavía. Ojalá y en algún momento lo podamos echar a andar. Es un proyecto muy padre. Y eso nos llevó a empezar a hacer proyectos de entorno natural, ¿no? Nos interesa esto a partir también de la cátedra, ¿no? de Javier Valladares, que digamos, nos ha hecho conscientes del tema, pues del problema calentamiento global, lo que estamos viviendo, digamos, en nuestros días, digamos, o lo que durante muchos años le hemos hecho al planeta y, digamos, empezarnos a preocupar por generar proyectos pues, más sustentables y de espacio natural. Este es un proyecto que surgió de la nada, nadie me lo pidió, empezamos a hacerlo. Es el Gran Canal del Desagüe, que recorre como 11 kilómetros de la Ciudad de México. Empieza justamente en esta zona, ahí está el Palacio Negro de Lecumberri y está, bueno, el Palacio de Lecumberri, que después le dijeron el Palacio Negro de Lecumberri, y se ve la Tapo del lado derecho. Y en esta zona arranca el Gran Canal del Desagüe, que está cubierto, tiene una losota de concreto y que es un generador de muchísimos problemas, además de muy mala vibra cuando caminas allá arriba, ¿no? Pasa la mierda de toda la ciudad, ¿no? Por ahí, de gran parte de la ciudad. Y bueno, hay un efecto que hace muy grande, que es parte en 2 esta zona, ¿no? Entonces, tú, digamos, si vives en alguna de estas colonias, pues del otro lado no hay manera de cruzar porque hay una barda, ¿no? Entonces, supimos que con el túnel emisor oriente, este gran canal del desagüe iba a dejar de ser tan importante que a lo mejor había posibilidad de hacer un parque encima que pudiera conectar, digamos, pues todo lo que había partido, ¿no? En las colonias que están. Más adelante, cuando sale el Estado de México, el Gran Canal está a cielo abierto y eso, bueno, pues genera todavía muchos más problemas aquí. Esta primera parte era para la Ciudad de México.
Estas son algunas imágenes que preparamos, porque ahí se ve un humedal en épocas de aguas, cuando no hay lluvia, pues se ve menos agua. Algunos elementos recurrentes en nuestra arquitectura, como aquel camino pergolado que se ve acá. Y estas son imágenes únicamente para podernos acercar al gobierno de la ciudad a vender una idea, ¿no? Vendimos la idea, después concursaron el proyecto y no ganamos. Acaban de concursarlo este año, hicieron una parte y creo que van a hacer ahora otra. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón de seguir participando porque pues, hay muchos kilómetros por hacer y la idea también era que esto pasara, ¿no? Como ven, el arbolado que se ve de ese lado es existente, ¿no? Entonces, es un lugar que está hecho a la medida para poder hacer un parque lineal muy amplio, tienes como 120, 150 metros de ancho. Entonces, en esa zona de la ciudad, esa zona oriente de la ciudad, pues es algo que están ávidos de tener, ¿no? Y sobre todo de poder conectar, digamos, las colonias aledañas, ¿no? Ya casi acabamos, ¿eh? Me faltan unas 10, 15 slides. Aquí, bueno, el proyecto favorito del despacho, lo hicimos de 2009 a 2013, ¿no? Desde la etapa de proyecto hasta la culminación de la obra. Es el Museo Jumex que hicimos en colaboración con David Chipperfield Architects. Y aquí, bueno, pues la historia de Jumex es muy rápida. Yo había trabajado para David, nos habíamos quedado con las ganas de, bueno, al menos yo, de haber seguido un poquito más de tiempo por allá. Me regresé a México, abrí la oficina y me acuerdo cuando me despedí de David, muy gentilmente me dijo, ojalá y algún día podamos hacer algo juntos. La verdad es que siempre lo pensé más bien como un gesto de educación que como un deseo, ¿no? Y regresé a México y 4 años después de abrir la oficina, un día recibí una Navidad, de hecho fue así como un regalo de Santa Claus, recibí una llamada de David en mi casa, muy simpático, porque, hola Oscar, habla David, ¿te acuerdas de mí? Claro que me acordaba de él, ¿no? Casi lo pensaba a diario, ¿no? David Chipperfield es un arquitecto que yo creo que es el primer libro que compré de arquitectura, ¿no? Siempre me gustó, desde que me fui a Londres iba yo con la idea de algún día poder trabajar con él. Después tuve chance de trabajar muy cercanamente, ¿no? De generar cierta amistad. Y luego, bueno, pues cuando pasa Jumex, que a él lo invita Eugenio López a hacer el museo, después de tener una galería en Ecatepec como durante 10 años y una colección de arte muy importante, invita a David y David lo primero que dice es, sí le entro, pero necesito tener un socio local. Y creo que sé quién es, ¿no? Entonces, cuando viene a México, me busca, nos vemos. Obviamente, no tardé mucho en decirle que sí. Me hice rogar un poquito, pero no es cierto, fue muy rápido. Nomás me faltó gritar así, sí, ¿no? Pero entonces ya me hice un poquito rogarle que sí. Arrancó el proyecto y empezamos a trabajar muy intensamente y, digamos, en un proyecto de alguna manera muy bonito, muy glamuroso, con un cliente muy interesante que participaba muchísimo en las decisiones del proyecto y que creo que esa es otra manera también de colaboración, ¿no? Cuando encuentras un cliente que está deseoso de ser parte de su proyecto, es lo mejor que te puede pasar, yo creo, ¿no? Porque por lo general, digamos, ellos son quienes tienen muy claros sus deseos en la cabeza y Eugenio tenía esta posibilidad de expresarlo perfectamente y empezamos a trabajar con él y para él, ¿no? Digamos, para lograr el proyecto. Y aquí pues aprendimos muchas cosas, ¿no? Aprendimos, digamos, a lidiar con un despacho internacional importante, a tranquilizar a mucha gente, ¿no? Porque siempre había presión, ¿no? Entonces, a mí, digamos, una de las cosas que siempre me toca hacer es el que calma a los demás, ¿no? Trato yo de ser el ecuánime, aunque a veces me estoy muriendo de miedo por dentro, pero siempre tratar de ir haciendo que las cosas fluyan para poder llegar a lo que uno quiere, que es el proyecto, ¿no? También otra de las cosas que tratamos de hacer es no tomar los problemas de los proyectos como problemas personales, siempre son problemas del proyecto, ¿no? Y hay que solucionarlos y hay que exigir que se solucionen para que queden los proyectos lo más cercano a perfecto, ¿no? Entonces aquí aprendimos eso, aprendimos, digamos, a trabajar con mármol.
proyecto originalmente iba a ser, ahí hay una serie de maquetas que no todo el mundo conoce de todas las facetas de Jumex, digamos, de derecha a izquierda, fue como más o menos fue evolucionando el proyecto. Originalmente íbamos a trabajar con cantera, del lado izquierdo del edificio, del lado izquierdo estaba, lo queríamos hacer con cantera y concreto y utilizar la cantera como elemento medio estructural. Empezamos a tener muchas broncas con encontrar piezas grandes, la cantera de Huichapan. Y en algún viaje a Londres, cuando llevé yo unas muestras de la cantera, lo más grande que pude, y o que podían cortar, y ahí decidimos que, pues, que mejor no le íbamos a hacer de cantera y empezamos a... Pues David preguntaba, bueno, ¿tú como qué material crees que pueda funcionar en México y que haya buena mano de obra? Entonces, yo me acuerdo que en algún momento que fui a ver a David al Hotel Four Seasons, que ahí lo hospedaban, el Four Seasons tenía unos tapetes de mármol horrorosos, súper intrincados, complicados, pero increíblemente bien hechos, ¿no? Entonces, le dije, ¿te acuerdas de los tapetes del hotel? Sí, me acuerdo perfecto. Dije, pues el mármol, o sea, seguramente, o sea, si alguien hizo eso, seguramente debemos de tener los mejores artesanos del mármol. Y dicho y hecho, ¿no? A partir de eso empezamos a investigar quién podía trabajar en el mármol y dimos con una compañía de Ernesto Franco que hizo un trabajo en colaboración increíble porque nos compró la idea de cómo hacer una obrita de arte en términos de cómo despiezar, bueno, de cómo cortar el mármol, o sea, desde que llegaba de la mina en bloque, cómo irlo separando. El mármol son placas de 4 centímetros y no de 2, como siempre se corta aquí en México. Y empezamos a entender cómo se podía cortar, cuántas láminas de mármol podíamos sacar de cada bloque y cómo empezarlo a despiezar en el edificio, de forma que tuviéramos, pues, un despiece perfecto. Y la otra investigación era el concreto, ¿no? Yo tenía buena experiencia con concreto, pero nunca con concretos lisos. Siempre trabajé con concretos cincelados y en este caso queríamos tener un concreto liso. Teníamos muchas complejidades porque había muros de 3 metros, de 4,50 y teníamos un piso con muros de 6 metros. Que colar un muro de concreto de 6 metros, complicadísimo. Entonces hicimos 3 y 3, ¿no? Con una junta fría. Ahí encontramos definimos un detalle de cómo hacer que se viera como si se hubiera colado todo de jalón. Teníamos otro problema que eran las columnas redondas, donde, digamos, la cimbra que usamos, que se ve esa amarilla, era un fenólico. Y el fenólico no lo puedes, que es un producto, digamos, de madera que tiene una capita enfrente. Era un triple de abedul y luego enfrente pasaba esta capita de fenólico que da un acabado mate, pero muy liso, ¿no? Y las columnas, por ejemplo, eran hechas con una cimbra metálica, entonces por lo general nos iba a quedar más brilloso. Entonces teníamos que encontrar cómo hacer para que nos quedara igual y que se viera lo mismo, y más o menos se logró, ¿no? Y bueno, esta era como esta es la foto de uno de los muros de concreto, que de verdad, a partir de mucha investigación y mucho molestar a los demás y terquear y hacerle a uno, digamos, a la misma compañía constructora, venderle la idea que podíamos hacer un gran proyecto, pues logramos este concreto, ¿no? No sé si han estado en el Museo Jumex, pero echen un ojo al concreto y de veras que es un concreto muy bien logrado. Hicimos una especie como de checklist, ¿no? De pasos que teníamos que ir cumpliendo para poder lograr el objetivo de tener un concreto muy bien colado. Este es un dibujo que nos gusta mucho enseñar porque se ve, digamos, todo lo que está detrás del mármol, deteniéndolo, pero además aquí se ve el despiece y como ven, cada nivel o cada pedazo de edificio que está hecho partido como en 3 partes, cambiaba, digamos, su dimensión y eso hacía que la pieza de mármol fuera siendo más larga. Siempre 1 metro de alto, pero iba cambiando su dimensión. Entonces, bueno, aquí hubo que despiezar con mucho cuidado. Ahí se ve, bueno, una foto muy bonita de los trabajadores montando las piezas en el techo y ya para este entonces ya estaban montadas las piezas en la fachada. Quiero decir que cada línea de mármol, cada línea, cuando menos en cada fachada, cada línea horizontal viene del mismo bloque, ¿no?
Cada bloque muy rápido tiene posibilidad de hacer 32 a 36 placas o láminas. Y teníamos de este lado, que se vea de la foto, 16 piezas, del otro lado 16, ahí cumplías con 32. Y luego en los lados, en los otros extremos, teníamos de un lado 20 piezas y del otro 10. Entonces ahí tenías 30. Entonces, más o menos con un bloque podíamos ir despezando filas completas. Y bueno, un proceso que en otra conferencia, si me vuelvo a invitar, a lo mejor podemos dedicarle solo a Jumex todos los procesos, digamos, de diseño dentro del mismo edificio. Date por invitado. Gracias. Sí, encantado. Esa es una buena práctica. Puro Jumex es como todo el proceso que podemos ver. Y esta es, bueno, una imagen de adentro. Esta es una de las únicas veces que se ha utilizado con luz natural. Siempre es problemático el tema cuando tienes, digamos, óleos o pinturas que la luz hace pedazos. Aquí teníamos aquí el artista permitió, este es Fish and Vice, permitió que estuviera iluminado como se imaginó el proyecto originalmente con luz natural. Hoy tienen unas persianas que abren y cierran, pero cada vez lo utilizan menos de forma natural. Es una pena porque el espacio está iluminado naturalmente, una cosa espectacular. Bueno, la escalera esta de Jumex, que ya cuando volvamos a platicar con ustedes, les cuento la historia de esta escalera, pero es una belleza hecha otra vez en un proceso colaborativo con Chucho, que es el herrero. Y bueno, la verdad es que ahí otra vez cuando uno no tiene conocimiento de las cosas, lo mejor que puedes hacer es decir no sé y escuchar al que sabe, ¿no? Y este herrero nos ayudó a solucionarlo porque queríamos ser de placa sólida y era imposible, se iba a tocar. Y está hecha con un sándwich, tiene un panel de madera al centro, ¿no? Y pura lámina, perfectamente soldada, muy padre pieza. Y luego aquí, por último, creo que, no, me faltan dos cosas. Este es el proyecto más chiquito que hemos hecho, y chiquito de varias formas. Es un proyecto que originalmente se hizo en cerámica, de hecho las fotos que les voy a enseñar están hechas en cerámica. Un proceso que tenemos muchos proyectos en el despacho que luego no podemos platicar que los estamos haciendo porque son confidenciales. Y de repente pasaba mucho tiempo y no enseñábamos nada nuevo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a empezar a hacer objetos que seguramente cada mes podemos sacar uno, ¿no? Y para que tengan idea, este proceso duró como un año, cerámica, tardamos muchísimo en poderlo hacer como queríamos. Hicieron unas pocas piezas, después se murió el proyecto y después Uriarte, la Talavera Uriarte de Puebla, nos invitó a crecerlas en tamaño y hacerlas en Talavera, lo cual la verdad es que pues muy padre, pues una empresa de las más viejas de México, ¿no? Entonces, colaborar con ellos fue padrísimo. Pudimos trabajar digamos, con los maestros artesanos y escucharlos, porque de repente nuestras piezas eran pues, como de este tamaño, la pieza más grande de haber tenido como 30 centímetros. Y esa pieza no la podían hacer en Talavera, entonces tuvimos que hacerla como de 50. Entonces, todo como que creció y creció para bien, quedaron unas piezas muy bonitas. Son unas piezas que salen del atlas, aquel famoso que les enseñamos al principio de las ciudades, y de ahí empezamos a buscar formas que nos dieran, digamos, también distintos tamaños y alturas dependiendo de las densidades de cada ciudad. Y al final terminamos con estas 4 piezas, ¿no? Creo que es Guadalajara, México, el más chaparrito, pero más grandote es México. Si no me equivoco, es Guadalajara, Cuernavaca y el otro no recuerdo. La idea era que íbamos a hacer las 100 ciudades, ¿no? Hicimos 4, estas les digo que están en cerámica blanca. Creo que no pusimos fotos de la vera. Esto de la pandemia nos tiene a todos en nuestras casas y luego no encontramos toda la colección de fotos que tenemos en el despacho, ¿no? Entonces, aquí pasó eso. Y por último, les voy a enseñar, este es un proyecto pues, que estuvo construido durante 3 o 4 días en una exposición de interiorismo. Nos invitaron a hacer un pabellón y decidimos en el despacho hacerlo nosotros, hacerlo desde el diseño y construirlo, ¿no? Aquí se ve Lucía, que está aquí de espaldas con la playera estas rayitas. Lucía fue la encargada del proyecto y el tema que quisimos era hacer una arcada, ¿no? Con el material más angostito
digamos, de menos espesor que encontráramos. Está hecho con un OSB de, si no me equivoco, es de 8 milímetros. Y entonces empezamos a ver cómo armábamos una columna que, digamos, con este material que pudiera darle sostén a la pieza de arriba, que son estos arcos. Y luego además están en diagonal y el fondo tenía espejo, lo cual te hace como un efecto como de infinito, ¿no? Y este es un proyecto que creo que, bueno, pues describe muy bien a Tau, ¿no? Es un proyecto, digamos, colaborativo, en donde otra vez las jerarquías las logramos borrar, ¿no? El objetivo era terminar a tiempo para que el día que se inaugurara la gente lo pudiera disfrutar, ¿no? Aquí estamos, ahí está Alejandro, que es el maquetista, es el que está subido en la escalera, allá al fondo no alcanzo a ver quién es el que está de tenis, pero bueno, pues ahí estábamos todos los del despacho construyéndolo. Lo cortamos, digamos, en la oficina, en las máquinas de CNC, y luego después lo pintamos, lo armamos, nos llevamos todas las columnas ya hechas y todas las piezas de arriba sí las tuvimos que armar ahí. Ahí se ven algunas piezas de agarre que tuvieron que estar ahí en un principio, después quitamos algunas, otras ya no las quitamos por falta de tiempo. La idea era que lo íbamos a hacer todo con resistol, lo habíamos probado y funcionaba, ya después acabamos metiendo algunos tornillos por piezas, ¿no? Esta era la maqueta inicial de cómo armamos esa columna con, digamos, de forma de cruz en planta, con ángulos, y después dejamos un orificio para que entrara ahí esta como flor hecha por el arco, ¿no? Y aquí está el proyecto terminado. Ahí, si se fijan, estas diagonales te generaban esos como infinitos. Es un proyecto chiquito, muy padre porque es muy padre cuando haces las cosas con las manos, ¿no? Y bueno, creo que aquí termina la presentación. No sé si apago la pantalla, Ezra, o la dejo prendida, como ustedes digan. No, si gustas, dejamos de compartir. Mientras, la verdad es que antes que nada quería agradecerte por tu excelente participación, gran plática. La gente ha estado comentando, muy, muy contenta. Bastantes comentarios. Comienzo con algunas preguntas. Preguntó Julio, ¿cuál o cuáles han sido los mayores retos al colaborar con otros despachos desde el momento de empezar a diseñar, proponer ideas, hasta la ejecución de los proyectos? ¿Y cómo ve el futuro para este tipo de colaboraciones, ya que no es tan sencillo coincidir en idea o que cada despacho tuviera su propio estilo al final de cuentas? Bueno, yo creo que el reto principal de la colaboración somos las personas. Cuando las personas, digamos, logramos dialogar entre nosotros, la colaboración se da en automático, ¿no? Y claro que siempre hay un proceso de choque, ¿no? O sea, como en algún momento siempre hay alguien que quiere imponer sus ideas, ¿no? Eso es, yo creo que es naturaleza humana. Entonces, otra vez lo que yo he encontrado, pues como una manera muy, digamos, inteligente de actuar es aprender a escuchar, ¿no? O sea, yo lo que más hago es tratar de escuchar, saber decir no sé, esa es otra regla que creo que es muy importante, o también saber decir, oye, espérame, de esto sí sé, y entonces, pues escúchame, ¿no? Escúchame para poderte explicar cómo hacerlo. Entonces, creo que el reto principal es ese, poder digamos, comunicarnos con quien estamos colaborando, ¿no? Ahorita no mencioné, por ejemplo, con Benjamín Romano hicimos un proyecto en colaboración ahora a finales del año pasado, ahorita estoy haciendo algo con Mauricio Rocha, y bueno, siempre hay estos momentos complicados, pero al final del día, otra vez, si los dos despachos, o los tres, o los cinco, que están colaborando, tienen como objetivo el proyecto, o sea, cuando el proyecto se vuelve el objetivo y no la persona, es facilísimo, se vuelve algo sumamente sencillo de lograr. Y creo ahorita, preguntando de cómo veo hacia el futuro estas colaboraciones, yo creo que o sea, digamos, lo que estamos viviendo, no en términos de pandemia, sino en términos de crisis, creo que ahorita es el mejor momento para colaborar, ¿no? O sea, ahorita es el momento en donde muchas oficinas van a tener que ser más chiquitas, y entonces yo creo que se van a abrir muchísimas oportunidades de colaboración, ¿no? Nosotros, como vieron, pues ha habido veces que es colaborar con oficinas más pequeñas, con oficinas internacionales, ¿no? Entonces,
ahí hay yo creo que un nicho muy, muy grande de dónde poder participar, ¿no? Yo mi entrenamiento también como arquitecto joven, digamos, era de proyectos muy grandes. Cuando tú llegas a abrir un despacho, pues nadie te va a dar un proyecto grande, ¿no? Entonces, otra de las maneras de poderlos hacer pues, es en colaboración, juntándote con los despachos grandes que tenían ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, yo espero que en algún momento seamos nosotros los que, digamos, a los que nos busquen, ¿no? Porque traemos el proyecto grande y a lo mejor damos a otros a ayudarnos. Y hay otra regla que creo que es importantísima. Colaboración no significa que hay alguien más importante que otro en el proyecto, ¿no? O sea, los dos despachos son igual de importantes, los dos despachos tienen voz y voto, los dos despachos, tres, ¿no? Tienen que estar dispuestos a dar, ¿no? Y a recibir, y eso creo que esa es la manera en que puedes funcionar muy bien. Sí, de hecho, parte de lo maravilloso que ha resultado estas pláticas es que hemos hecho nexos y revivido amistades y conocidos con gente que a lo mejor teníamos 10 años sin ver o gente nueva que conocimos y hoy en día pues, son prospectos a colaborar en algún momento. Claro, claro, no, y yo creo que estas pláticas, o sea, este cruce entre generaciones es maravilloso, ¿no? O sea, en la oficina siempre tratamos de que haya jovencitos y viejitos, ¿no? O sea, para que Sí, claro. siempre, eso es una maravilla, ¿no? Escribe Ricardo Brandon una pregunta, dice, ¿qué proyecto consideras que fue el más armonioso y equilibrado en cuanto a vivienda y naturaleza? ¿Y qué colaboración implicó dicho proyecto? Mira, en papel, yo creo que este de Dos Ríos en Coatzacoalcos era un proyecto que estaba encaminado a eso, ¿no? A poder, digamos, salvar de alguna manera esta reserva de manglares, que estaba muy bien controlado con una mía muy seria que se dice Cosa Marnat. Y, digamos, el predio no se densificó como se podía, tenía un uso de suelo tremendo para llenarlo de casas y logramos, digamos, presentarle al cliente un proyecto que pudiera permitir un uso menos intenso del suelo y, y, poder lograr esto. El campo de golf, eh, los campos de golf son proyectos muy complicados porque no es tan sustentable, ¿no? O sea, el pasto, el riego, todo eso. Pero bueno, en esta zona agua no era el problema. Y yo creo que ese, en términos como de vivienda, ese es un proyecto que, digamos, trataba de equilibrar muy bien. Ahora no se ha hecho, ¿no? Entonces también en papel estaba lleno de buenas intenciones, ¿no? De los hechos, no sé, no sé cuál será digamos, el que está más logrado en ese sentido. Probablemente algunos de los que estamos haciendo ahorita, que no les puedo decir todavía qué son, ¿no? Todavía están en esta etapa así como de confidencialidad, pero sí, ahorita creo que somos mucho, mucho más conscientes de tratar de no afectar nuestro entorno, ¿no? Sino al revés, mejorarlo. Excelente. Nos pregunta Giovanni Sánchez, ¿cómo influye la globalización de hoy en día en el proceso creativo de los proyectos de tu despacho? En el proceso creativo no sé si influye directamente. Lo que sí es cierto es que la globalización, digamos, nos ha traído esta posibilidad de trabajar. Por ejemplo, ¿no? Cuando me fui yo a Alemania a hacer la embajada, ¿no? Pues eso a lo mejor no hubiera pasado. Claro que era una embajada y lo que tú quieras, pero no. En otros años y en otras circunstancias no era tan fácil. Y luego después nos ha permitido, digamos, estas colaboraciones con despachos de fuera, como Chipperfield o con Ilke. Yo creo que eso es gracias pues, a esta apertura, ¿no? Y ojalá y esa apertura no la perdamos, o sea, porque eso yo creo que es la clave para poder hacer proyectos interesantes y diferentes, ¿no? De repente uno no tendría acceso a esos proyectos si no fuera por estas grandes oficinas que los traen con ellos. De hecho, creo que viene un poco relacionado con la siguiente pregunta. Dice Paola Zárate, arquitecto, usted ha recibido educación en distintas partes del mundo. ¿Cuál es la diferencia de desarrollar proyectos a nivel local contra internacional? Pues mira, Paula, yo creo que, bueno, lo principal es cuando estás a nivel local, pues tú eres como el rey de tu tierra, ¿no? Entonces eres el que más, bueno, el que más debería de saber, digamos, sobre lo que estás haciendo. Cuando llegas
a trabajar fuera, por ejemplo, cuando estamos haciendo el proyecto de Barcelona, es complicado porque siempre hay como cierta resistencia del local porque llegue alguien de fuera a decirle cómo hacer las cosas, ¿no? Y entonces, otra vez lo mismo, son problemas más como de seres humanos que técnicos, ¿no? En términos técnicos, pues lo que es muy padre, digamos, fuera, por ejemplo, en España, tienen una capacidad técnica tremenda. La educación española, digamos, para eso está hecha, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que una de las deficiencias que tuve en mi educación aquí en México fue saber escribir, saber analizar, ¿no? Saber analizar un texto y luego escribir otro. Cuando nos fuimos a estudiar a Londres en la maestría, lo primero que nos pidieron era hacer un texto y no tenían ni idea de cómo hacerlo. Entonces hubo que aprender a escribir. Y aprender a escribir es muy importante porque a partir de, bueno, una es aprender a leer, para empezar, porque creo que cada vez leemos menos. Y yo creo que eso no lo debes de perder nunca, porque cuando estamos leyendo aprendemos, bueno, no nomás del tema que estamos leyendo, pero aprendemos cómo se estructuran las frases, aprendemos ortografía, ¿no? Y entonces eso te ayuda a que la cabeza piense mejor, ¿no? Y entonces te vuelves más analítico, más sintético. Entonces, yo creo que esa es una de las diferencias. También, por ejemplo, en Inglaterra, en la escuela en la que estudiábamos, está mucho más enfocada en la creatividad. En España, como les digo, son como más técnicos. Aquí en México depende de la universidad, ahí va cambiando. Por ejemplo, en Ibero, nosotros siempre, digamos, es una escuela de arquitectura y urbanismo y cuando llegan al noveno semestre no han hecho mucho análisis urbano, ¿no? Entonces es una de las cosas que tratamos de implementar en nuestra cátedra para que cuando salgan, pues todo el mundo traiga en la cabeza la importancia de la ciudad y de más allá, ¿no? Del entorno natural. Entonces, yo creo que esas son las diferencias. Muchísimas gracias. Aprovechando que hablas de escribir, sería, ¿qué libro nos recomiendas para los Mira, jóvenes? ahorita les puedo recomendar uno que siempre dicen que el mejor es el último. Este es un librito que es un libro muy chiquito, es un textito de Gil Clement. ¿Está? Y es el manifiesto del tercer paisaje. Habla de cómo, pues sí, de cómo no darle en la torre a esto que tenemos, ¿no? Y cómo aprovechar zonas ya utilizadas, ¿no? Es un librito muy padre, lo pueden conseguir en Amazon. Se los pongo otra vez. Eh, Aquí está. Es Muchísimas de gracias. Gustavo Gili. Y por último, para cerrar, la verdad es que gran parte de nuestro foro son arquitectos jóvenes o en proceso de educación para ser arquitectos. Eh, ¿Qué recomendación o qué mensaje les darías para cerrar esta plática? Bueno, probablemente ya se dieron cuenta, algunos. Yo creo que desde la carrera uno se da cuenta. Yo creo que es una profesión, pues que tenemos mucha suerte los que nos podemos dedicar a ella, ¿no? A mí me encanta ser arquitecto, me apasiona, me fascina hablar sobre la ciudad, ¿no? Y yo creo que, bueno, una es eso, no perder la pasión nunca, ¿no? O sea, porque además es una carrera complicada, ¿no? Que tiene muchos altos y bajos. Y yo creo que, bueno, por otro lado, creo que tiene una gran ventaja, ¿no? O sea, es una carrera que no, pues que aunque nos hagamos viejos, no, la experiencia cada vez te hace mejor. Entonces, podemos dedicarnos a ella hasta morirnos, ¿no? O sea, aquí no hay manera de, digamos, como de retirarse antes, ¿no? No es una carrera en la que uno se quiera retirar, pero que más bien cambian tus ritmos, ¿no? Pero, pues eso, ¿no? Una carrera a largo plazo, que para vivirla, creo que a plenitud hay que ser un apasionado, ¿no? Y otra que creo que es muy importante es combinar siempre o tratar de combinar la práctica profesional con la educativa, con la académica, ya sea dando clase o tomándola, ¿no? Siempre aprendiendo. Nosotros cuando damos clase, para mí es el momento en que más aprendo, ¿no? Yo aprendo mucho de mis alumnos y de mis colegas profesores, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Bienvenido. Ojalá y se repita pronto. Sí, Y claro que sí. ahí te encargo. La verdad es que a los fans ya tienes varios nuevos fans y les encanta que les escriban y les respondan sus preguntas.
Al rato te comparto la liga para que les contestemos, si eres tan amable. Y Claro que sí. estamos en contacto y en colaboración. Perfecto, qué gusto. Muchas gracias a todos. Qué pena no ver las caras, ya nos iremos conociendo vía Facebook. Síganos en Instagram. Facebook es como un hijito del Instagram nuestro. No, lo usamos poco, lo vamos a tratar de usar más, sobre todo si de esta manera podemos comunicarnos, ¿no? Muchas gracias a todos por escucharnos, ¿no? Gracias, Ra, por la invitación. Bienvenido, hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien. Y no nos despedimos sin antes recordarles la próxima plática el martes 29 de septiembre a las 7 de la noche en este mismo canal EMAS Arquitectos, Procesos y Multidisciplina, impartida por Héctor Ezraoui, arquitecto y diseñador. Gracias.